Venir pues a la iglesia, ¿no? Hoy hemos venido, aunque no ha sido un día muy, pues que digamos, tan bonito, soleado, cayendo nieve. Hace rato cuando venía, allí había decimos en México, una carambola de carros, no tanto como la de Texas, pero allí en la carretera, ¿verdad? Estaban los carros así amontonados. Digo, ¡ay, Señor! Y no estaba todavía bien limpia la calle, pero pues hemos llegado con bien. Adorar el nombre de Dios. Entonces, de paso, pues un saludo para los hermanos, amigos que se conectan ahí en el Facebook Live, que siempre pues desean escuchar algo de Dios. Pero ¿qué cosa es la iglesia, hermanos? ¿Será la iglesia el edificio? ¿Las cuatro paredes? No. ¿Qué es la iglesia? Miren una definición de un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, en la página 9 dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Para qué fue organizada la iglesia? Dice, fue organizada para servir. Y su misión, dice, es la de anunciar el evangelio al mundo. Para eso existe, pues, la iglesia. Imagínense si la iglesia no cumple su misión, pues desaparece. Definitivamente, ustedes han escuchado que en algunas partes se cierran iglesias, ¿verdad que sí? Sí. Cada año aquí en los Estados Unidos, en las asociaciones que tenemos aquí, desaparece una o dos iglesias por ahí. Mayormente porque es en pueblos pequeños, ¿no? Donde ya la gente pues se hizo viejita, se fueron muriendo, quedaron 3, 4 y ya entonces los templos desaparecen. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que la iglesia prospere, que la iglesia crezca, que si se cerró en un lugar, pues se abre en otra parte, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, hermanos, de allá de Colombia, cuando estuve la última vez allá en los Llanos Orientales, la cantidad de iglesias que tienen en los campos. ¡Increíble! O sea, en el campo prácticamente, decimos en México, pues en los ranchos. Iglesias de 40, 50, 60 personas. Con el pastor el último sábado visitamos varias de esas iglesias y fue para mí, pues yo me sentí bastante bien. Digo, qué bonito. Y pueblos pues no muy distantes. Digo, ¿qué misión tienen allá? De esparcir el evangelio. ¿Y quiénes lo hacen? Pues los hermanos, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, los pastores, es imposible que lo puedan hacer. Entonces, la iglesia, hermanos, hay alguien que está al frente. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No es los hombres. No son los pastores. No es el presidente, pues, de la conferencia general, ¿no? No, ese no es la cabeza. ¿A quién nosotros le rendimos honor, obediencia, lealtad? ¿A un hombre o al Señor? Es al Señor. Cristo es la cabeza, pues, de la iglesia. Alguna gente, ustedes han escuchado, no, es que yo pertenezco a la iglesia del hermano Sánchez. Un ejemplo, ¿han escuchado? No, es que yo soy de la iglesia del hermano Ramírez. Ah, caray. ¿Cómo así? Nosotros no le pertenecemos a ningún hombre. ¿Le pertenecemos a quién? A Cristo. Y no es ninguna crítica. En una ciudad en el estado de Indiana, donde yo estuve trabajando pues bastantes años, en una calle principal hay un templo cristiano, ¿verdad? Que dice afuera el título, miren el título, se me quedó y mucha gente lo ha visto y se cuestiona y todo eso, se llama Gómez Temple. El apellido primero, Gómez Templo. Ah, caray, ¿cómo así? O sea, es a Cristo, hermanos, el que dirige la iglesia. Nuestro dirigente máximo es el Señor Jesucristo y nuestra responsabilidad es con Él.
Ahora, por medio del bautismo llegamos a ser parte, pues, de la iglesia. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, pues, las virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Hermanos, si hemos conocido el Evangelio, el Señor espera que ustedes y yo demos a conocer estas grandes verdades encontradas en la palabra del Señor. ¿Sí o no? Definitivamente. Hermanos, cuando abrimos las iglesias en el verano, se recuerdan que se abrieron prácticamente, nos las cerraron en marzo. Estuvimos cerrados todo abril, mayo, junio. Y el primer sábado de julio, me recuerdo muy bien, el 4 de julio, abrimos, ¿se recuerdan? Bueno, muy poquita gente vino, ¿verdad? Pero en ese sábado me tocó predicar en la iglesia de Barrington, que anteriormente era Palatine. Ahí llegó una hermana por primera vez a la iglesia, la hermana Margarita Policarpo, que ella en todo el tiempo de la pandemia estuvo mirando por YouTube, diferentes plataformas, muchos mensajes de diferentes pastores, del pastor Esteban Bor, del pastor Alejandro Bullón y de un pastor del Perú de apellido Flores. ¿Sí lo han escuchado, no? Pastor Joel Flores, ¿verdad se llama, no? Pastor Joel. Bueno, esa hermana, el último fin de semana, yo recuerdo de junio, me llamó, consiguió mi número de teléfono, me llamó y dice: ¿cuándo va a estar abierta la iglesia? Quiero ir. Le digo: hermana, pues este sábado. Bueno, pues ahí voy a estar, deme la dirección, voy a ir. Y esa hermana estaba tan emocionada de haber llegado a la iglesia ese sábado, porque ella asistía anteriormente a otra denominación. Y dice: yo estoy convencida de que el sábado es el día de reposo. Y ella había escuchado, hermanos, muchísimos temas todos los días. Estaba escuchando, alimentándose, solita. Y hermanos, cuando ella conoció el mensaje adventista, no se quedó con ese mensaje para ella. Ella empezó a comunicar el mensaje a sus amistades, familiares, compañeros de trabajo. Hermanos, estaba tan emocionada con el Evangelio. Y hermanos, Dios es Dios y Dios sabe lo que hace. Eso fue el 4 de julio. En agosto, ella dice: yo quiero bautizarme. Y los hermanos decían: pero ¿cómo vamos a bautizar a una persona que no la conocemos, que tiene poquito de haber conocido el Evangelio? Le digo: hermanos, esta mujer sabe más que ustedes y que yo. Porque ella ha estado metida, estudie y conoce muchísimo. Y hermanos, este lunes pasado, lamentablemente, tuvimos su servicio fúnebre de esta hermana. Falleció de un derrame cerebral. Ella estuvo 2 semanas hospitalizada y lamentablemente falleció. Tenía 51 años. ¿Se dan cuenta? Dios la utilizó en su causa, en su pueblo, muy poco tiempo. Pero ella hablaba con entusiasmo y a toda la gente que encontraba le hablaba de su nueva fe. De lo bonito que se sentía estar en el templo, en la iglesia, los sábados. Yo creo que ella no se perdió ningún sábado, solamente pues los sábados que estábamos cerrados. Pero ella estaba súper emocionada de haber conocido pues el Evangelio. Compartió lo que ella conoció, aunque fue muy poco tiempo, esos pocos meses. Hermanos, y realmente eso es lo que debe de hacer cualquier cristiano. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 8. No, estoy viendo mal. San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículos 38 y 39,
miren lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando el Señor Jesucristo liberó pues a un endemoniado, y miren lo que Él quería hacer. San Lucas capítulo 8 versículos 38 y 39 dice lo siguiente: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Acaso no era lógico querer quedarse con Jesús para seguir aprendiendo? ¿No es lo lógico? Sí, la lógica humana dice, sí, pues yo necesito aprender más del maestro, prepararme más, y entonces sí, compartir el evangelio. Pero no. Cuando el endemoniado fue sanado, el Señor lo mandó ¿a dónde? Dice, vete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A veces nosotros decimos, pero yo no puedo hablarle a otra gente. ¿Qué tal si me preguntan y no sé qué contestar? ¿No es así? A veces tenemos muchísimos años ya en la iglesia, décadas en la iglesia, y no hemos podido compartir la fe con alguien. No, pues es que me da pena. No, es que ese no es mi don. Hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo el endemoniado con Jesús? ¿Cuántas horas? Bueno, vamos a pensar ahora que fueron horas, ese encuentro que tuvo. Pero lo manda y le dice, vete, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y hermanos, ¿ha hecho algo el Señor con nosotros? Amén. ¿Le ha salvado de algo? Amén. Hermanos, estamos felices, contentos de que estamos con vida. Cuando vi que entró, ¿verdad?, aquí nuestro hermano Gerardo, digo, gracias a Dios, Gerardo está con vida, casi se nos va. ¿Cuánta gente enferma con esta pandemia sobrevivieron? Otros no sobrevivieron. Entonces es un motivo grande, ¿verdad?, para agradecer al Señor. Mira, el Señor hizo maravillas conmigo. Eso hay que contar. ¿A quién le vamos a contar? Pues a la gente conocida, a los amigos, los compañeros de trabajo, a los familiares. Aprovechando, ¿verdad?, las oportunidades y poder compartir el evangelio. Hermanos, allí en la salida hay una ayuda para ustedes y para mí. Este es un libro nuevo que el otro día trajimos. Se llama Vive sin temor. ¿Quién hoy en día no tiene temor? Todo el mundo, hermanos, todos nos hemos atemorizado. Es un libro bien interesante que habla acerca del temor. Llévelo los que usted necesite y déselo a alguien. Amén. Piense ahorita, qué compañero de trabajo, qué familiar. Y al final lo interesante de esto es que tiene 10 estudios bíblicos. 10. La persona, ¿verdad?, si tiene interés, pues va allí a estudiar. Aquí tiene los pasajes impresos, yo lo estaba viendo, y tiene los estudios, pues no todos, pero pues es una parte, por lo menos, ¿verdad?, tiene 10. Aquí habla acerca del plan de la salvación, habla del verdadero día de reposo, habla acerca del bautismo, habla de temas así pues más sobresalientes, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, llévelo, hermanos, esta es una herramienta. Déselo a alguien que le va a ayudar. Y el libro está pequeño, no es muy grueso. Y entonces anímelo, usted léalo, abra por lo menos los capítulos. Cómo vivir sin temor. Dice, vive sin temor. Así es que esta es una herramienta. Ahora, todo mundo puede, hermanos, presentar el mensaje de Dios. Miren lo que hizo un niño americano aquí en los Estados Unidos. Ese niño fue hospitalizado porque tenía problemas de las anginas. Ya ve que hay muchos jovencitos que tienen problemas con las anginas, entonces se las sacan. Entonces el niño estaba ahí ya en el quirófano y llega el anestesiólogo y pues le dice que le iba a poner medicina para que el niño pues se durmiera y pues le hicieron el procedimiento. Y entonces el niño le preguntó algo muy interesante. A veces los niños, ¿verdad?, son atrevidos más que los adultos. Le pregunta, ¿verdad?, al doctor que si él iba a la iglesia. Y el doctor dice, no, yo no voy a la iglesia. Dice, ¿usted ya entregó su vida, dice, a Cristo? No, dice.
Y entonces el niño, ¿verdad?, se queda y dice, me van a operar, ¿verdad? Sí. Dice, pero no hemos orado. Ah, caray. Imagínense nada más. Y ese médico que pues no iba a la iglesia, o el médico que pues no tenía interés en las cosas espirituales. Entonces el niño dice, bueno, yo voy a orar. De 9 años. Entonces pide que se acerque el equipo médico que lo iba a operar, ¿verdad? Estaba ahí el anestesiólogo, pues que hizo su parte, las enfermeras, el otro doctor. Bueno, y aquí es donde está lo interesante, hermanos. El niño en su oración no oró para que le fuera bien de la cirugía, sino que él oró por el equipo médico que lo iba a operar y sobre todo por este doctor que no conocía a Cristo. Dicen que el doctor después de la oración se fue llorando porque nadie había orado por él. ¿Dónde? Imagínense, en el hospital donde le iban a operar. Se fue pensando, y cuando ya el niño se estaba recuperando, ¿verdad?, que despertó, vino el doctor para preguntarle que cómo pues se sentía. Y dijo, muy bien. Y entonces el doctor le dice, gracias, dice, por tu oración. Dice, estoy considerando, dice, ir a la iglesia. Imagínense nada más, un niño de 9 años. Eso sucedió, hermanos, en el ambiente americano. En el ambiente donde pues uno dice, pues es que son difíciles los americanos, ¿verdad? No están tan sensibles al evangelio. Pero eso sucede en todas las razas. También nosotros los hispanos, muchos no estamos sensibles. Pero ahora con esta pandemia, muchos sí se han sensibilizado. Bastantes. Entonces, hermanos, debemos de aprovechar estos momentos de poder hablarles del evangelio, de poder hablarles de Jesús. Amén. Piense, qué gente con la que usted se relaciona no conoce nada del evangelio. ¿Qué hubiera pasado si esos amigos suyos o familiares ya hubiesen muerto por la pandemia o por cualquier otra cosa? Se irían sin conocer del evangelio. Hermanos, la iglesia, ustedes y yo, debemos de presentar la verdad, que es en Cristo Jesús. Miren lo que la palabra de Dios dice y lo que la gente necesita saber. San Juan 14:6, conocido este pasaje, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, ¿qué dice? Por mí. O sea, el único camino, hermanos, a la salvación es el Señor Jesucristo. Por eso ustedes y yo debemos de presentar pues la verdad tal cual está en la Biblia, tal es en Jesús. Amén. Y luego miren lo que dice 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, ese es el deseo de Dios, ¿sí o no? El Señor desea salvar a toda la humanidad, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa el estatus social o económico. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues es Jesús. Es que solamente es ese camino, hermanos, no hay otro más. Es Cristo. Y la gente tiene que conocer al Señor Jesucristo. San Juan 8:32 dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿O hay otra verdad? ¿O es que cada quien tiene su verdad? Como alguna gente, ¿verdad? Dice, no, pues es que la verdad es relativa, cada quien tiene su verdad, la encuentra de allí donde viva, de acuerdo a su entorno social. No, hermanos, es uno, es Jesús. Porque es el que bajó del cielo, ¿verdad? Y vivió aquí en la tierra y murió por nosotros. No murió Mahoma, no murieron los otros filósofos que están allí en sus tumbas. Nuestro Redentor vive. Y es lo que la gente necesita saber, hermanos. Cuando usted visite allá, y ojalá y un día, ¿verdad?, los que no han ido puedan ir allá a la Tierra Santa. Traten de ir a donde está el jardín de la tumba, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Allí su tumba está vacía. No está, porque Él vive. Y cuando usted llega allí,
Han arreglado ese lugar donde usted, ¿verdad?, siente una paz, siente una tranquilidad, música suave, muchos árboles, flores, que usted dice, ay, caray, ¿y esto qué es? Ahí hay gente, ¿verdad?, que hace el servicio de la Santa Cena, se reconcilian con el Señor, oran. Hay pequeñas capillitas donde usted, ¿verdad?, se aparta para orar, tener un encuentro con el Señor. Hermanos, es que la fe cristiana es la única que le da esperanza al ser humano. Al conocer al Señor, hermanos, nosotros somos libres. ¿Libres de qué? Del temor, libres de la confusión, libres de todo lo que hay aquí en este mundo. El mundo necesita conocer de Jesús. Y ustedes y yo somos los indicados para poder dar a conocer el mensaje de salvación. ¿O no es así? Definitivamente, hermanos, y uno se pone feliz, contento cuando pues ha servido, ¿verdad?, de instrumento para alcanzar a otros. Cuando yo estuve en el distrito allí de Fox Valley, en Aurora, tenía creo que como algunos 2 años que había llegado, y estaba un sábado en la iglesia allí, y justo entra una llamada telefónica. Entonces la anciana me dice, pastor, es para usted. ¿Va? ¿Quién llamará? Y entonces era una hermana que llamaba de California. ¿Usted es el pastor Baena? Le digo, sí, a la orden. ¿Quién habla? Dice, no sé si usted se acuerda de mí. Dice, pero soy María Bayanes. Dice, estoy hablando de California. Le digo, claro que sí me acuerdo, hermana María. ¿Cómo que usted aquí? Sí, dice. Mire, dice, estoy llamando para agradecerle. ¿Y de qué? Bueno, dice, que usted, dice, llegó a nuestra casa allá en Chicago, cuando vivíamos en Chicago. En ese tiempo estábamos colportando, cuando el mundo era un poco más joven. Estamos hablando arriba de 30 tantos años. Y llegamos, ¿verdad?, allá. Yo llegué a esa casa, estábamos tocando puertas, y recuerdo muy bien de esa experiencia. Claro que sí, estuvimos después estudiando la Biblia con ellos. Eran una pareja acapulqueña, o sea, de México, de Acapulco. Y duraron poco tiempo aquí en Chicago, y tan emocionados que estaban de haber conocido el Evangelio, que decidieron irse para México, muy nuevos en la fe. Y ya ustedes se imaginan lo que yo pensé. Digo, no, pues se perdieron. Allá la familia los va a bombardear, los va a agarrar, Bueno, sí, la familia hizo eso, pero sobrevivieron, se sobrepusieron. Y dice, nos regresamos a Estados Unidos, pero ya no nos regresamos, dice, a Chicago, sino nos fuimos a California. Y le estamos llamando, dice, para agradecerle que nosotros estamos en el camino de Dios. Dice, mi marido es diácono, es no sé qué, yo soy no sé qué, del Ministerio de Mujer. Y hermanos, se mantienen en el camino de Dios. Amén. Y nos mantenemos en comunicación, hermanos. ¿Y cómo creen que yo me sentí ese día? Pues feliz, contento, o sea, de haber contribuido, de haber dado el Evangelio, de haber dedicado pues horas, ¿no?, con ellos, estudiando la Biblia, se bautizaron. Hermanos, ese es un gozo que no se puede comprar con el dinero. Ese gozo no se compara cuando usted, ¿verdad?, escucha un buen mensaje pues de la palabra de Dios a uno de los predicadores nuestros famosos, que uno escucha y dice, ay, qué hermoso mensaje, ¿no? No, sí le gusta a uno eso, pero esta satisfacción no se compara con nada. Así que, hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. Ustedes y yo somos llamados para eso. Si usted no lo ha hecho, yo le animo para que saliendo de aquí esta tarde lo considere, ore y se ponga en las manos de Dios. Señor, yo pues no he hecho esto, pero me da miedo, me da temor, ¿cómo hago? Hermanos, el Señor le ayudará. Amén. ¿De qué manera? Yo no sé. ¿Qué le pondrá en la mente el Señor? Solamente es asunto de Él. Pero yo les digo que eso es lo mejor que puede hacer un cristiano, una persona que apenas conoce del Evangelio. Y hermanos y amigos, si hay algunos ahí conectados en el Facebook Live que apenas están conociendo estas grandes verdades, compartan lo que ustedes saben con otros. Lo poco del Evangelio, compártanlo con aquellos que no saben nada. El mundo está muriendo sin Dios y sin esperanza. Y en el Antiguo Testamento, el Señor nos hace esta invitación para cada uno de nosotros. En el libro de Isaías,
El capítulo 6, el versículo 8. Miren la respuesta del profeta mesiánico Isaías. Después oí la voz del Señor que me decía, Dios, ¿verdad? Le estaba hablando a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. ¿Cómo concluye? Envíame a mí. ¿Seremos nosotros esos que le podamos decir al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor? Levante su mano. Que el Señor, ¿verdad?, nos envíe. El Señor nos envíe. Y los que no levantaron la mano, hermano, voy a orar para que el Señor los empuje. Amén, gloria a Dios. Sí, no, hermano, no hay tiempo que perder. Este mensaje que hemos conocido, hermanos, es lo máximo, es lo mejor en el mundo. La gente necesita conocer esto, necesita conocer del Evangelio, necesita conocer del mensaje, pues, de la salvación. Pongámonos en las manos de Dios. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a cada uno de nosotros, que seamos, pues, esos instrumentos en las manos del Señor.